impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Señor nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por estar delante de ti, por estar delante de tu presencia, Dios mío. Presentamos nuestros corazones. Yo presento el corazón de tu pueblo que está, Señor, en sus casas, reunidos, Señor, sentados, atentos a recibir tu palabra. Gracias te doy por la vida de ellos. Gracias por la honra, Señor amado, que ellos me brindan al estar pendientes, Señor, de la voz de su pastor. Es poder escuchar el consejo, Señor, que tú pones en el corazón de tu siervo para ellos, Señor. Bendíceles al oír tu palabra y que su mente, que su corazón sea ensanchado por causa de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones, amado pastor. Atenta a la palabra de hoy, dice mi hermana Scarlett. Dios te bendiga, Scarlett, amada. Bendiciones para Úrsula también. Me alegra poder verte. Bueno, hoy quiero seguir esculpiendo una palabra y con esta ya sí cierro un poquitito esta enseñanza que le hemos venido llamando, ¿verdad? El ataque a los neonatos. Esta es la parte 6 y hoy vamos a cerrar ya este día miércoles 7 de octubre porque quiero hablar un poquitito acerca entonces ahora, pero de los nuevos convertidos. Parte 6 con relación a los nuevos convertidos, ¿ya? Una temática muy, muy interesante a poder, ¿verdad?, abordar, a poder desarrollar y debe ser, ¿verdad?, siempre considerada. ¿Cuál es la atención que la iglesia, ¿verdad?, también le da o el cuerpo de Cristo le da a los que son nuevos convertidos entre nosotros? Sin lugar a duda, hay un ataque, ¿verdad?, hay un ataque espiritual fuerte a los que se han convertido recién. Jesús cuando habla con Nicodemo, enfrenta, ¿verdad?, una conversación. Usted lo puede, ¿verdad?, repasar en el libro de Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Y dice la Biblia que un principal de los judíos vino a Jesús de noche. Este hombre era llamado Nicodemo, ¿verdad? Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y esa es la gran encrucijada que muchas veces la gente de alguna manera no entiende. No entiende que para poder de alguna manera servir en el camino del Señor o poder caminar o poder progresar en el camino del Señor es muy importante nacer de nuevo. Porque el nacer de nuevo es un cambio de vida. Es un nuevo, ¿verdad?, un nuevo comienzo, una nueva etapa, una nueva jornada. De alguna manera esto se ve graficado en la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Es muy difícil cuando alguien quiere seguir el camino del Señor en función de su inteligencia o de su razonamiento. Mire lo que le voy a decir. Hay mucha gente que sabe que el evangelio es bueno. Hay mucha gente que sabe que ir al templo es bueno. Hay mucha gente que sabe que lo que escucha en la casa del Señor es bueno, le hace bien. Lo ha graficado de diferentes maneras. Me recibo paz, como que tengo una buena vibra. A mí me han dicho: pastor, me gusta, usted me imparte una buena vibra, como que me da una buena energía. Una vez me dijo una persona que yo me dijo: buena palabra, curita, me dijo. Yo, como era nuevo, le dije: bueno, Dios te bendiga, el Señor te guarde. No le iba a empezar a dar la charla, que la diferencia. Bueno, estaba ahí, estaba aprendiendo. Entonces mucha gente que va a la casa del Señor y siente que está bien, que es rico, que es bueno, que le hace bien, que le da una paz, una tranquilidad. Y está bien, hermanos, pero así como se lo he dicho muchas veces, el hecho de estar en el templo no nos hace un cristiano, como dormir en un estacionamiento no me hace a mí un vehículo. La verdad que tiene que existir un cambio de naturaleza. Tiene que existir un cambio, ¿verdad?, de plataforma, un cambio de atmósfera. Y ese cambio de plataforma y ese cambio de atmósfera se tiene que dar sin lugar a dudas en nuestra jornada y en nuestro camino. Entonces, en San Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo era un hombre que tenía mucho razonamiento.
Nicodemo significa victorioso ante la gente, victorioso ante la gente. Imagínense que esto tenía que ver mucho con la doctrina que tenían los fariseos, que era la de la apariencia. Nicodemo era un hombre victorioso ante las personas, ante la gente, era un principal, tenía un lugar en la sinagoga. La Biblia dice que había muchos que creían en el Señor, pero no le seguían porque temían ser expulsados de la sinagoga. Es decir, estaban, ¿verdad?, amantes del cargo, amantes de la función, del reconocimiento de los hombres, y preferían ese reconocimiento antes de ser reconocidos por el Señor. Ahora, mucha gente ha llegado a las filas del Evangelio, pero mucha gente también se ha apartado. Entonces, ¿el secreto dónde está? Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. De manera que si está alguno en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. Y debemos entender que cuando nosotros nacemos de nuevo, hay distintos tipos de nacimiento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se ven muchos nacimientos, hasta poder llegar hasta la última etapa, el último nacimiento, que son los que han nacido de Dios. Los que han nacido de Dios vencen el mundo. Los que han nacido de Dios, estos no pecan. Los que han nacido de Dios son, ¿verdad?, los que agradan a Dios. Eso es el último nivel de nacimiento. Como que los nacimientos vienen a ser una etapa progresiva, ¿verdad? Vienen el que nace del agua, el que nace del espíritu, el que nació de la carne, el que nace de Dios. Miren, distintos tipos de nacimientos que nos van a llevar hasta la última etapa de los que son nacidos de Dios, que son los que vencen el mundo. ¿Ok? Bajo ese concepto, entonces, sin lugar a duda, que cuando alguien viene a los caminos del Señor, se va a encontrar con distintos tipos de escenarios. Y así lo dice la Biblia. Jesús dijo, hay 4 tipos de tierra. Hay una semilla que se siembra junto al camino, hay otra que se siembra entre pedregales, entre piedras, hay otra que se siembra entre espinos y abrojos, ¿verdad? Y hay otra que cae en buena tierra. Jesús dijo, la semilla es la palabra del Señor, ¿verdad? Y la semilla que es la palabra del Señor se tira en las personas. Y hay 4 tipos de personas. Hay una persona que es la que está junto al camino. Entonces viene la palabra, se le entrega la palabra, y cuando ellos reciben esa palabra, vienen las aves del cielo, que la Escritura dice, son los espíritus inmundos que le arrebatan la palabra y se la quitan. Un ataque a un nuevo creyente. Le quitan la palabra que se le entregó. ¿A través de qué? A través de los espíritus inmundos. Otros nuevos creyentes vienen al camino del Señor, le lanzan la palabra, dice la Escritura, que en el instante ellos creen con mucha alegría, se alegran mucho al recibir la palabra, se contentan mucho al recibir la palabra, pero vienen las pruebas, vienen las adversidades, vienen las confrontaciones, y como no tienen raíces profundas, se apartan. Un ataque entonces al nuevo convertido. Recibe la palabra con alegría, con gozo, pero cuando viene la prueba, ¡pum!, lo desestabiliza y lo aparta del Evangelio. Otros son nuevos creyentes, pero reciben la palabra se siembra y empieza a querer crecer, porque tienen el potencial genético para crecer, y empieza a crecer, pero el afán, el engaño de las riquezas, y la ambición y el deseo de muchas cosas ahoga la palabra. Es decir, empiezan a crecer las ramas para allá, las ramas para acá, las ramas para abajo, las ramas por un costado. Entonces, el potencial genético que tiene esa semilla para crecer empieza a verse obstruido. Entonces empieza a crecer con límites. No puede crecer porque está atado. ¿Por qué? Por esta red de espinos y abrojos que son el afán, el engaño de la riqueza, el deseo de muchas cosas, y la palabra quiere crecer, pero está tan atado, está tan enredada esa persona que aunque es salvo, ha recibido la palabra, no manifiesta el fruto de la palabra en su vida para que pueda cosechar la paz y pueda cosechar lo de Dios producto de esa palabra. Y hay otros que son sembrados en buena tierra, pero el nivel de productividad en ellos es diferente, de acuerdo a las capacidades. Unos producen al 30%, otros producen al 60% y otros producen al 100%. Eso quiere decir que son buena tierra, han recibido la palabra, pero la capacidad de productividad es distinta en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces vienen acá y estas son dimensiones de un ataque a personas que han recibido la palabra. Usted se puede graficar en esos 4 ejemplos. Entonces quisiera puntualizar hoy aquí un primer punto para poder, ¿verdad?, enseñarles esta temática en el día de hoy. Y voy a ponerle esto acá,
para poder, ¿verdad?, ocupar el puntero para que usted pueda ver el versículo. Entonces este versículo que vamos a ver, este primero que vamos a ver en esta noche, es el versículo de aquellos que enseñan mal, el versículo de aquellos que enseñan mal. Miren lo que dice la Escritura. En la BTA, en la versión BTA del 2003, dice: y así, el que violare uno de estos mandamientos, por mínimos que parezcan, y enseñare así a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el más pequeño, esto es, por nulo, en el reino de los cielos. Pero el que los guardare y enseñare, ese será tenido por grande en el reino de los cielos. La versión de la Reina Valera 60 dice en el libro de Mateo, Reina Valera, ¿verdad? 60, dice: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ok, este versículo para mí es importante compartirlo porque he sido, de alguna manera, desde mi caminar cristiano, he sido un enemigo a las personas que enseñan mal. Creo que la mala enseñanza le ha hecho muy mal al cuerpo de Cristo. Y a veces, hermanos amados, las personas que hay principios de la palabra que no viven, entonces no se sienten con la autoridad moral para enseñarlo. Eso es por una parte. Escúcheme bien. Cada uno va a enseñar con mayor firmeza en los aspectos que sienta que es más fuerte o que es más seguro. Cuando alguien siente que tiene pies de barro, debilidades en algunos aspectos, no se va a sentir con la autoridad suficiente para poder abordar esos temas en particular. Pero por otra parte, Jesús dijo acerca de los fariseos: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. De alguna manera ellos enseñaban, pero no hacían. Entonces aquí nos encontramos con un ejemplo muy interesante a poder evaluar, porque para mí esto es un ataque a un nuevo convertido. La mala enseñanza es un ataque a un nuevo convertido. Qué bonito sería que cuando alguien viniera a Cristo se le enseñara bien desde el principio. Pero lamentablemente tenemos gente que traslada el mensaje del yo creo, el yo pienso, el yo lo veo así, es que a mí no me parece, es que yo pienso diferente. Y fíjese cuál es el peligro de esto. Para mí este es un peligro al nuevo convertido. Cuando un nuevo convertido, un nuevo creyente viene a los caminos de Cristo o está siendo enseñado, si se le enseña mal, va a crecer mal inmediatamente. Si alguien le dice: mira, esto no es tan importante o esto no es tan relevante, no te calentís con la cabeza con esto, no es tan importante. Mire, hay gente que no le da valor al bautismo en agua. Hay gente que no le da el valor al bautismo en agua. Hay gente que no le da valor al congregarse. No, pero si el diseño de la congregación, del reunirnos no es tan relevante, tú y el Señor son multitud, Dios conoce tu corazón, mientras Dios esté en tu corazón, está todo bien, calidad, ¿qué vas a ir el tiempo? Dios conoce que el tiempo es rápido, Dios conoce que el tiempo es tan vertiginoso, Dios conoce que tú tienes prioridad, estás trabajando. ¿Es malo trabajar? No es malo trabajar. Dios sabe que estás llevando el sustento a tu familia, entonces Dios no te va a condenar por eso, así que no te preocupes. Si puedes congregarte, bien. Si no te puedes congregar, Dios sabe que no te puedes congregar, Dios no te va a juzgar por eso. Ojo con eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Aquel que violare uno de estos mandamientos, por mínimos que parezcan, porque pareciera ser que algunas personas piensan que es irrelevante congregarse. O algunos te están diciendo: oye, te dijeron que el diezmo era importante. No, si el diezmo no es importante, Dios te ama igual, Dios es misericordioso. No te preocupes, puedes diezmar, diezma. Si no puedes, no diezmes, ¿cuál es el problema? No te compliques, no te quemes la cabeza por eso. Mira, Dios te ama, Dios es amor. Entonces, mire, esto si puedes, bien, si no puedes, no lo hagas, ¿cuál es el problema? Entonces empiezan a bajarle el sentido de valor a las enseñanzas del Señor. Cuando la Biblia habla acerca del perdón, perdona a los que te ofenden. No, pero es que Dios sabe que tú no tuviste la culpa, Dios sabe que tú no tuviste la culpa.
Entonces, ¿por qué te vas a ir a rebajar tú? ¿Y por qué tú tienes que reconocer el error si tú no lo hiciste? No, que venga la persona que te ofendió a pedirte perdón. No te rebajes tú. No, es que yo no lo veo así. No, no te calentes la cabeza. Dios conoce tu corazón. Ahí en oración dile que Él escuche lo que tú le puedas decir, pero no te calientes la cabeza con eso. Ojo con eso. La mala enseñanza es un ataque a un nuevo convertido. Porque cuando alguien le enseña mal a un nuevo convertido, entonces esa persona va a crecer mal en su camino por siempre. Eso no me lo han contado. Tengo toda mi vida de cristiano, tengo años de liderazgo, tengo años de pastor de ovejas y de pastor de pastores. Y tengo pastor sobre mi vida y tengo consiervos también que tienen pastoreos y que también administran iglesia. Eso no me lo han contado, eso lo veo en la palabra, lo he visto en mi vida cristiana y lo he visto como pastor en el ejercicio. Que la mala enseñanza a la gente le hace mal. Hay mucha gente que por la mala enseñanza que se le dio cuando llega a un lugar donde le enseñan bien, tiene conflicto, tiene confrontación. Porque aprendió toda la vida de una manera y cuando es confrontado con otra enseñanza, que no es otra enseñanza en particular, sino que es una enseñanza de manera correcta, se ve conflictuado entre lo que sabía, entre lo que aprendió, entre lo que le enseñaron con relación a lo que está oyendo. Y entonces dice, ¿qué es la verdad? ¿Quién tendrá la razón? ¿Cuál será lo correcto? Hermanos, mire que yo he visto de repente jovencitos. No, pero mira, ¿te comprometiste con la señorita? Sí. ¿Te vas a casar con ella? Sí. ¿La vas a engañar? No. Yo la amo. De hecho, estamos ahora en marzo y nos vamos a casar ahora en julio con ella. Bueno, prácticamente es tu mujer. Acuéstate con ella. Si Dios sabe que te vas a casar. Si Dios sabe que no vas a arrancarte. Le está bajando, hermanos amados, el valor a un principio, a un mandato, aunque parezca mínimo, no deja de ser relevante para el Señor. Es que hay mucha gente que le quiere saltar la barda a los principios del Señor. Yo he escuchado enseñanzas como esta. Hay verdades que destruyen y mentiras que edifican. Entonces hay gente que le dijeron, no, ¿para qué le va a decir la verdad? Miéntele. Porque si le dices una mentira no le vas a hacer daño. Entonces Dios sabe que estás cuidando su corazón. Mejor miéntele. Entonces está quebrantando un mandamiento. Está quebrantando una enseñanza, está quebrantando un principio del Señor, le está bajando el valor. Y así lo enseñará a los demás hombres. Empieza. Entonces, como él se salta a la barda con ciertos principios de la palabra, o hay ciertas cosas que él no hace, por ejemplo, yo no le voy a decir que orar más o orar menos quiere decir que lo escucha más Dios o lo escucha menos. Pero le voy a decir esto. Una persona que ora menos siempre va a ser defensor de la oración cortita. Una persona que ora más siempre va a ser defensor de que hay que invertir un tiempo en la oración. Una persona que adora más a Dios va a defender mucho más la adoración. Y una persona que no adora tanto a Dios o que no sabe va a decir, es que tanto, son demasiado espirituales, son demasiado expresivos. Una persona que ama la danza va a defender lo que es la expresión, lo que es la entrega. Pero aquel que no se le da tanto la danza va a empezar a decir, sí, es que yo no soy tan expresivo, Dios conoce mi corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, dependiendo de lo que uno viva, es el valor que le va a dar a ciertas enseñanzas sobre la vida de uno. Lo que uno practica, lo defiende. Lo que uno no practica, lo ataca o tiene un pensamiento diferente. No es que no es tan relevante, no es que no es tan importante, no es que yo no lo veo así, no es que yo no lo pienso así. Y quiero trasladarle este principio. No es, hermano amado, tan relevante lo que yo pienso o lo que usted piense. Lo más relevante para nosotros es lo que dice su palabra. Y si la palabra dice que las cosas se hacen de una manera, lo que usted piense no importa. Lo que yo piense tampoco importa. Lo que importa es lo que papá dice que importa. Y si el Señor nos manda maná, aunque yo no entienda qué es, ni nunca lo haya visto, o no comprenda en su totalidad lo que significa, cómase la palabra que viene del cielo. Porque eso quiere decir que Dios está involucrado en ese alimento. La verdad es que, como le decía, una vez estaba haciendo seguridad en un templo y llegó una persona y venía, hermanos amados, diciendo, llegó al templo, y le dijeron ahí a la persona que estaba en la portería, no estoy hablando de ahora, de esta época, de estos 14 años o 13 años, no, estoy hablando hace muchos años atrás.
Estaba yo como portero de una iglesia. Llegó una señora que llegó a la iglesia. Entonces se preguntó en la puerta. Yo estaba ahí. No me lo contaron. Dijeron, hermanos, vengo a la iglesia. Aquí bautizan en agua. Porque a mí me dijeron que si no me bautizaba en agua, estaba condenada. ¿Qué dicen ustedes? Como estábamos en una iglesia donde no creían en el bautismo en agua, sumergirnos, creían en el bautismo por aspersión, el hermano le dijo, es mentira eso. Es mentira. Usted no se va a perder si no se bautiza. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba enseñando mal. ¿Y por qué estaba enseñando mal? Porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces, ojo con lo que uno piensa versus lo que Dios dice que es su palabra. Entonces, ojo con enseñar mal. Ojo con enseñar mal la profecía. Enseñar mal la palabra, enseñar mal de los principios, enseñar mal de lo que se debe orar, de cómo se debe orar, enseñar mal la relación con las autoridades. Ojo con eso, eso es un ataque a un nuevo convertido, porque el nuevo convertido viene y quiere aprender. Y si usted le dice, mira, esto es la oración, esto es la alabanza, esto es la adoración, esto es el diezmar, esto es la ofrenda, esto es el servicio. Mira, estos son los principios de autoridad. Esto es tener pastor, tener pastora, tener anciano. Esto es tener diáconos. Esto es una iglesia. Esto es la organización la organización interna, el gobierno interno de la iglesia. Así funciona. Entonces el nuevo convertido va a decir, perfecto, listo, me queda clarísimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entra al discipulado. Perfecto, voy a entrar al discipulado. Pero si se encuentra con una persona que no ha hecho el discipulado o que le dan 3 pepinos a hacer el discipulado y le dice, no, ya acepté al Señor, me bauticé y ahora voy a hacer el discipulado porque me dijeron que era lo más importante. No, es que no es lo más importante. Yo no he hecho el discipulado. Y amo a Dios con todo mi corazón. Vengo a la iglesia, escucho la palabra, siento que su presencia, entonces... No te calentís la cabeza. Si tienes tiempo para hacerlo, hazlo. Pero si no, no te calentís la cabeza. Mira, yo no lo he hecho. Yo llevo 15 años, 20 años en el Evangelio y nunca lo he hecho y no me he muerto. Y sigo acá. Y tengo mi familia congregándose. Le está quitando un valor a la importancia del discipulado. Cuando la Biblia dice que id y hacer discípulos. No dice id y hacer congregaciones. Dice id y hacer discípulos. Entonces, el discipulado es parte importante de la correcta enseñanza. ¿Qué me pasa a mí? Yo siempre lo he pensado así. Y yo lo vi una vez en una enseñanza de lo que era el apóstol Germán. Me acuerdo que el apóstol Germán enseñó un culto en la tarde. Y él enseñaba escatología en las tardes. Escatología tiene que ver con los eventos del final, ¿verdad? Pero escatología no tan solamente tiene que ver con el futuro, sino pasado, presente y futuro. Pero el tema que él decía, pastores, vengan a las reuniones de escatología de los domingos en la tarde, porque ustedes pueden tener ovejitas que amen la palabra y que ellos van a querer venir a aprender y que ellos van a querer venir a escuchar. Y si la ovejita aprende más que usted y crece más que usted en el conocimiento de la palabra, usted, pastor, va a tener un problema, porque cuando la ovejita le pregunte algo que enseñé yo, y usted no puso atención, y usted no vino, usted va a errar y la ovejita se lo va a pillar. Porque va a decir, este pastor no escucha la enseñanza de su pastor. Es lo mismo que yo le digo a los hermanos que son ancianos, que son diáconos, que son líderes. Si el pastor enseña doctrina, si el pastor entrega un discipulado, si el pastor está entregando una instrucción doctrinal a la iglesia, el deber del anciano, el deber del diácono, el deber del líder, estar oyendo la doctrina que está enseñando su pastor. ¿Por qué? Porque él es una ayuda directa de su pastor. Pero si la ovejita tiene mayor hambre, mayor deseo de aprender de su pastor, y el hermano anciano, el hermano líder, el hermano servidor, el hermano diácono, le empresta 3 pepinos estar y aprender, cuando la ovejita sepa más del conocimiento de la palabra, se va a pillar al anciano, se va a pillar al diácono, se va a pillar al líder que no tiene idea de lo que están hablando. Y la ovejita va a tener al dedillo la enseñanza, va a saber aquí la enseñanza. Y el hermano encargado, o el hermano que es cabeza, o el hermano que está en eso, no tiene idea. La culpa no es de la ovejita, la culpa es del hermano que rompe el ciclo de discipulado. Es que miren lo importante de no romper el ciclo del discipulado. ¿Por qué?
Porque la ovejita, el nuevo convertido, siempre va a querer anhelar aprender. Y no debiera perderse ese deseo de aprender. Un ataque a un nuevo convertido es la mala enseñanza. Por lo tanto, una bendición para un nuevo convertido es la enseñanza correcta. Siempre que te llamen a un discipulado, corre a esa fuente de agua. Siempre que te llamen a una reunión, corre a esa fuente de instrucción. Siempre que te llamen al aprendizaje, corre a la fuente del aprendizaje. Es impresionante lo que vemos en la palabra del Señor, aún de Jesús, que se levanta, lee el rollo, lo cierra y se vuelve a sentar. Es decir, estaba aprendiendo, le tocó la oportunidad de servir y luego se volvió a sentar a aprender. Es que mire, hay algunas personas que les gustan que le escuchen a ellos, pero no escuchan a nadie. Les gusta a ellos enseñar, pero no les gusta que le enseñen. Entonces miren lo peligroso que es esto. Si uno tiene que ser dispuesto, ¿no? Yo siempre le digo, yo cuando pongo a un hermano encargado a predicar o enseñar, yo lo escucho, usted no piensa que yo no lo escucho. Cuando hacen los discipulados los hermanos de grupo, yo también estoy escuchando. No meto la cuchara, pero estoy escuchando. Cuando hay tiempo de familia los demás, ahí usted me ve, yo estoy escuchando lo que están enseñando. ¿Por qué? ¿Por qué lo escucho? Porque yo soy el responsable de la doctrina y de la enseñanza en una casa espiritual. Y si el hermano se manda una chambonada y yo no escucho, ¿cómo voy a saber lo que están enseñando o no están enseñando? Entonces tengo que preocuparme, ser custodio de lo que están diciendo. Por eso es que es muy importante entender que el asienta la doctrina en una iglesia es el pastor, no es el líder, no es el ayudante, no es el anciano, no es el diácono. Diga, no, esto es así. Perdón, ¿lo conversaste con tu pastor? ¿Lo conversaste con tu cabeza? ¿Qué opina él acerca de ese ángulo que tú quieres asentar como que es así? Por eso que es muy importante la correcta enseñanza. Ahora mire, otro punto importante que yo veo aquí, los lazos. Ay, hermano amado, este aquí es un ataque a un nuevo convertido. Ponga atención a esto porque esto lo encontré muy, muy lindo enseñarlo. Primera de Timoteo 3, verso 6. Que no sea un recién convertido. Que no sea un recién convertido. Para que no se llene de orgullo. Ojo con eso. Para que no se llene de orgullo. Y caiga en la condenación del diablo. Óigame aquí. Estamos hablando de requisitos de episcopoe. Los requisitos de un obispo. Ok. Pero tomemos el ángulo que está hablando de un nuevo convertido para ejecutar una función de liderazgo o una función de dirección o una función de cabeza, un recién convertido. Ok, voy a hablar el versículo 6 en otra versión. Ok, en otra versión dice que no sea un neófito, un recién convertido, un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. En la versión Arcas Fernández dice: conviene que el dirigente no sea un recién convertido, para que no se le suba el cargo a la cabeza y acaba incurriendo en la misma condenación del diablo. Ahora, cuando yo veo la palabra que tiene que ver con un neófito o un recién convertido, la palabra griega es neófutos, que significa alguien recién plantado. Alguien que es un joven convertido o alguien que recién brotó o recién está floreciendo. Mire qué interesante es esto. Ahora permítame, por favor, traer algún modelo de iglesia. Es imposible, lea mis labios si me puede leer, es imposible que se construya un líder en 3 meses. Es imposible que se construya un dirigente en 6 meses. Y hay modelos de iglesia donde un recién convertido entra hoy día y en 5 meses, en 6 meses ya lo ponen a cargo de otros recién convertidos. Esa es una bomba de tiempo. El Señor se tardó, hermanos amados, 3 años y medio en un discipulado, hermanos amados, intenso, diario, un discipulado completo, un discipulado radical, un discipulado trascendente, un discipulado plenamente fundamentado de enseñanza, práctica y devoción. Enseñanza, práctica y devoción. Enseñanza, práctica y devoción. Con los discípulos todos los días les enseñaba.
les enseñaba la devoción, cómo tenían comunión con el Padre, y les enseñaba la práctica, lo que él hacía, y luego los mandaba a ellos a hacer, lo que él hacía y luego los mandaba. Era una práctica supervisada. No era una práctica donde lo dejaban solo, una práctica supervisada. El peligro es que cuando usted ve modelos de iglesia donde la persona, hermano, recién convertido, entonces viene aquí al camino del Señor, y como viene con el primer amor, entonces quiere hacer cosas, quiere servir a Dios. Pero ahí es donde la persona que tiene mayor autoridad o mayor sabiduría tiene que ir enseñándole a que vaya caminando paso a paso, paso a paso, paso a paso. Porque antes de correr se tiene que aprender a caminar. Y antes de caminar se tiene uno que aprender a parar. Y uno se aprende a parar cuando se ha visto que ha caído. Entonces, ¿cómo es el orden? Cuando estás, hermanos amados, sin caminar nunca, vas a empezar, hermanos, de a poquitito a tratar de levantarte. Y te vas a levantar y te vas a caer. Y te vas a levantar y te vas a caer. Y luego vas a empezar a dar los primeros pasos. Pero vas a darlos con alguien que te está ayudando a caminar. Y luego vas a empezar a caminar solo porque empezaste a tener un poquitito más de equilibrio. Pero luego vas a empezar a correr. Y luego te vas a empezar a robustecer. Pero todo es un proceso. Entonces, ¿cuál es el peligro acá? Que el apóstol Pablo empieza a enseñarle a Timoteo, palabra fiel es esta: si alguno anhela algún tipo de cargo, algún tipo de función, si alguno anhela episcopoe, ser un supervisor, ser un obispo, ser alguien que dirija, que tenga un liderazgo, buena obra desea, algo positivo desea. Hay ciertas características, y empieza a hablar de las características, ¿verdad? Todas las características, ¿verdad? Luego dice, pero que no sea un nuevo convertido. No sea que caiga en el orgullo, no sea que caiga en condenación. Otra versión dice, no sea que caiga en el lazo del diablo. Y un lazo, hermanos amados, es diferente a una amarra, a una cuerda o una cadena. El lazo es para atraparte. El lazo, ¿se acuerda cuando iba estas películas de los tejanos, hermanos, que iban en caballo y de repente iban a cazar a un toro o iban a cazar a una vaca y de repente le tiraban el lazo, hermano, y arrastraban a los ladrones, ¿verdad? ¿Se acuerda esas películas de vaqueros? Y empezaban con el lazo y daban el lazo y lanzaban el lazo y la agarraban. El lazo es para agarrar. Y el lazo, ¡pum!, te alcanza, te tira. Entonces Pablo ejerce ese ejemplo, enseña ese ejemplo para decir, cuidado, porque su nuevo convertido empieza a transitar en el camino del evangelio y le dan un cargo, le dan una responsabilidad donde él es recién alguien que está brotando, es un recién plantado, está floreciendo recién, está recién creciendo. Su corazón se puede llenar de orgullo. El diablo le puede atar con un lazo. Se puede envanecer. La versión que leí Arcas Fernández, el cargo se le puede subir a la cabeza y acaba incurriendo en una misma condenación del diablo. Es decir, busca usurpar un lugar que no le ha sido dado, que no le corresponde. Mucha gente se ha equivocado. Porque mire, generalmente los jovencitos de repente dicen, ¿puedo ocupar a esta persona que recién aceptó a Cristo hace 2 meses? ¿Lo puedo ocupar en esto? Y uno le dice, no, porque está recién convertido. No, es que viene harto a la iglesia. Y está bien que venga a todas las reuniones si quiere. Pero todo tiene su tiempo. Hay un proceso que la Biblia nos marca que tiene que ir uno madurando y creciendo. Por eso que yo le digo a los hermanos, cuando llevan tiempo, van en camino, llevan 1 año, 2 años, y le digo, ojo, ojo. Me interesa que seas maduro, me interesa que vayas aprendiendo, porque hermanos amados, cuando alguien entra al servicio o cuando a alguien le dan un cargo, una responsabilidad, hermano, y todavía no ha madurado, un conflicto, una mala palabra, una acción inadecuada, un roce con otro hermano, una mala mirada, una mala situación, lo desestabiliza y esa persona se enfría, se desorienta. Deja de congregarse, deja de asistir a la congregación, se enoja con el hermano, con la hermana. ¿Y es por qué? Porque era un nuevo convertido. El enemigo se aprovechó de que como era un nuevo convertido, no tenía la firmeza suficiente para sostenerse en el lugar. Entonces el enemigo le puso un lazo. Y ahí el versículo 7 también es necesario. Que tenga un buen testimonio.
de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Hermano, un enemigo de un nuevo convertido es el mal testimonio. Ay, hermanos amados, es un lazo. ¿Cuánta gente no está descarriada por el mal testimonio de los cristianos? Dígame usted, ¿cuánta gente no ha dejado el camino del Señor porque hay un pésimo testimonio de la gente? Gente que se dice hermano, gente que se dice hermana, gente que se dice cristiano y son groseros, son mentirosos, son malos trabajadores o son malos jefes. O la gente dice que son hermanos y lo ven haciendo, hermanos, las de Kiko y Caco. Hermano, y está bien, pastor, lo que pasa es que son la carne débil, y está bien. Yo le digo, hermano, eso es una verdad bíblica. Usted puede tener errores, usted puede tener fallas, pero eso no le exime de la responsabilidad del pequeño que te está mirando, del nuevo convertido que te está observando. Si Dios te puede entender y te puede perdonar, si tú te arrepientes, Dios te perdona porque grandes son sus misericordias, pero las consecuencias, amado, del mal testimonio son terribles. Sí, y yo estoy convencidísimo que el poder del tiempo final, en un gran porcentaje, tiene que ver con el buen testimonio. ¿Cómo le enseñamos justicia a las multitudes? ¿Cómo le enseñamos justicia a las multitudes, que son todos los que no conocen al Señor? Con el testimonio. Le aseguro que mucha gente va a llegar al Evangelio más por el testimonio que por las muchas palabras. Es esto, hermanos amados, para poder verlo dentro del caminar cristiano. Yo miraría, hermanos amados, como algo tan importante y tan relevante, el poder considerar nuestro testimonio con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, con mucha sinceridad, y poder, hermanos amados, decirle a la gente que no conoce al Señor el mensaje de la palabra, pero siempre acompañado con un buen testimonio. El lazo del diablo para un nuevo creyente tiene que ver cuando lo mandan a hacer cosas que todavía no es su tiempo. Porque cuando no es su tiempo, mire, su corazón no está maduro. ¿Cuánta gente no le han puesto a hacer cosas antes de tiempo y se llenan de vanagloria? Se llenan de orgullo, de soberbia. A un jovencito que está crudo, que todavía no ha madurado, y le dan la oportunidad y todavía no está maduro, ¡uy, hermano, se empieza a envanecer! ¿Cuánta gente no se ha envanecido porque le dan un cargo, porque le dan una responsabilidad y ya se siente, el mero mero? Ya se siente, hermano, el mejor, el más relevante y el más importante de todos. Se le mete en espíritu de diótrefes, anhelan la supremacía entre sus hermanos, el primer lugar. Y realmente lo que vimos, hermanos amados, en la semana, el domingo, hermano, en la Santa Cena, le dije yo, quien quiera ser el mayor, tendrá que ser el menor y el servidor de todos sus hermanos. Entonces, no puedes, hermanos amados, no podemos errar, hermanos amados, en dañar el caminar de un nuevo convertido. Es un ataque, darle una responsabilidad antes de tiempo. Es un ataque ponerlo a hacer alguna función donde la madurez todavía no la acompaña. Es un ataque ponerlo a servir si todavía no ha madurado, no ha crecido en su lugar como un nuevo convertido. Es un ataque, hermanos amados, darle un mal ejemplo, ser un mal testimonio para él, que está observando, no convertido, no te va a decir nada, pero está observando cómo hacen las cosas, está observando lo que se dice, está observando a los maduros, está observando a los que van caminando, a los que son referentes, lo va observando. Si, hermano, el que no conoce al Señor te observa, ¿cuánto más te va a observar aquel que viene al camino del Señor y está aprendiendo de ti? Está aprendiendo de mí. Por eso que yo discrepo con algunas personas que dicen, no me mira a mí. No, hermano, si la Biblia dice por el apóstol Pablo, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Porque ese pensamiento nos tiene que llevar a una responsabilidad mayor de cuidado. De no, hermanos amados, cometer errores. Y eso me mete a mí a este otro versículo que quiero compartir con ustedes. Marcos 9, verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ay, hermanos amados, cualquiera que pusiere un tropiezo a uno de los pequeñitos,
Mire la versión Arcas Fernández, dice, y aquel que sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le arrojaran en el mar una piedra de molino atada en el cuello, que fuera motivo de pecado para un pequeño. Cuídate de no ser motivo de pecado para aquel que está aprendiendo recién en el camino. Ay, hermanos amados, ¿sabe quién nos enseña esto? Que debemos extirpar el amor lujurioso, el egoísmo. ¿Cuánta gente no le importa lo que las demás personas pueden pensar? No, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa cómo yo viva? Yo soy así me crié y nunca cambiaré. Dice por ahí una vieja loca, ¿verdad? Dice, ¿a quién le importa lo que yo haga? No, pues hermano, no puede ser así usted. Si Jesús dice, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Cómo es la versión que tienen las personas de mí? Algunos dicen, Señor, que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, ay, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres Pedro, Simón Pedro. Y yo digo que tú eres una piedra y que sobre esta roca se edificará la iglesia. Hermanos amados, la roca es Cristo y Pedro era una piedra que salió de la Petra, de la roca. Entonces era Petros que salió de la Petra, piedra que salió de la roca. Por eso que una mala enseñanza es decir, no, es que Pedro es la roca de la iglesia imperial. No, es una mala enseñanza. Y yo digo, Pedro, piedra, que tú eres una piedra y que de esta roca, Cristo, se edifica la iglesia. Entonces yo miro, hermanos amados, que no puede haber un amor egoísta. Es quien dice, ay, ¿qué importa lo que el hermano piense, cómo me mire? Cuidado con tu testimonio, cuidado con tus malas conductas, cuidado con tu lenguaje soez, cuidado con tus bromas en doble sentido, cuidado con lo que tú dices a voz populi, de las cosas que a lo mejor tú crees o tú piensas o tú te imaginas, porque tú no sabes si estás haciendo errar a un pequeño que te está escuchando y viendo. Cuídate mucho de la forma en que tú hablas. Cuídate mucho de la forma en que tú piensas cuando quieras expresar una idea o un pensamiento propio. Recuerda que para un nuevo convertido, para un pequeño que está recién partiendo su caminar, es muy importante lo que ve, lo que oye, lo que aprende. Y si todos nosotros cuidamos al pequeño, entonces nos libraremos de esta condenación. Dijo Jesús a sus discípulos, Lucas 17, verso 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, eso es una verdad, van a venir tropiezos, van a venir caídas, van a venir situaciones, pero Jesús dice, Lucas 17, verso 1, mas ¡ay de aquel por quien vienen! Mejor le fuera que se atase en el cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, dice el versículo 3, punto. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, háblale, exhórtale, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es muy importante ver, hermanos amados, aquí yo puse un comentario de un comentarista cuando habla acerca de las piedras de tropiezo, que la gente dice, no seas piedra de tropiezo, no me seas piedra de tropiezo. ¿Pero qué es piedra de tropiezo? Es lo que estamos hablando. El primero de una serie de dichos para los discípulos en esta sección es sobre aquellas cosas que provocan a las personas que caigan en pecado, que son piedras de tropiezo, como dicen algunas versiones antiguas. Aunque sean inevitables en el mundo actual, sin embargo, Jesús advierte seriamente a sus discípulos sobre la posibilidad de llegar a ser la causa de que otros pequen, tentándolos o siendo un mal ejemplo. Sería mejor que tales personas fueran ahogadas antes de poder hacer su mala acción, más bien que sufrir el destino reservado para los tentadores. Por el contrario,
Los discípulos debían ayudar a cualquier miembro de su grupo que cayera en pecado, mostrándole su error y estando dispuestos a perdonarlo con la frecuencia que fuera necesario. Es decir, si tú eres parte de un grupo y tú ves que alguien está cometiendo un error, todos tenemos que estar dispuestos a ayudar a ese que se dé cuenta de su error para que mejore. Y si se arrepiente, no culparlo, no juzgarlo, perdonarle, ya, sigamos adelante. Pero miren lo que dice acá. Cuidado con hacer caer a estos pequeños. Mejor te fuera morir antes. Entonces, hermanos amados, fíjese que muchas veces, no digo que sea una regla, pero muchas veces, si el camino de un hombre va a causar mucho dolor, o va a hacer caer a muchos, o va a dañar a muchos, pareciera ser bajo este ejemplo bíblico que unos son llevados antes de tiempo, porque en el camino que viene por delante, ni usted ni yo sabemos las consecuencias terribles que esa persona va a tener. Recuerdo un pasaje bíblico donde había un profeta que estaba mirando a un hombre y dice la Biblia que se pone a llorar. Y cuando se pone a llorar, el rey le pregunta, ¿pero por qué estás llorando? Y el profeta le dice, porque veo el gran mal que le vas a causar a todo este pueblo. Es decir, Dios le había dado una visión de lo que iba a venir por delante, por mano de este hombre iba a ser terrible. Y eso le causó tanto dolor que llegó a derramar lágrimas. El rey en ese momento no sabía lo que él iba a hacer, pero el profeta había visto en una visión lo que iba a acontecer. Entonces, ojo, hermanos amados, con nuestro caminar. Ojo con nuestro mal testimonio. Ojo con hacer tropezar al pequeño. Ojo con hacer tropezar al débil. Ojo, hermanos amados, con aquel recién convertido que viene al camino del Señor y uno le quiere bajar la barda con las enseñanzas. No te preocupes de esto no es tan importante. No, mira, bájale el decibel con esto. Es que hablan de la santidad, yo me quedo cuidado. No te preocupes tanto, no así tanto que hablan de la santidad. No, pero no te preocupes, mira, sirve al Señor así como le dé la gana. Y el hermano la ovejita quería esforzarse, quería ser mejor. Pero tú le estás haciendo ocasión de tropiezo, le estás bajando el nivel de consagración, estás haciendo que los niveles de santidad bajen porque tú no quieres honrar a Dios, porque tú no te quieres cuidar, quieres que todos vayan al nivel tuyo. Es que a mí me molesta eso cuando alguien, hermano amado, si usted no quiere orar más, si usted no quiere progresar más, si usted no quiere crecer más, no le quiera medir esa vara al pequeño, llevarlo a su mismo nivel. Si de repente los padres no se dan cuenta que ellos mismos fomentan la mediocridad en sus hijos. A veces los hijos quieren congregarse, a veces los hijos quieren leer la palabra, a veces los hijos aprenden a orar, en la escuela de niños aprenden a orar, ¿y qué? Y los papás nunca los ven orar, nunca les ven la palabra, nunca los ven leyendo la palabra. Los mismos padres fomentan la mediocridad en los hijos. Y cuando los hijos quieren progresar, aprenden, sus padres les son piedra de tropiezo en su caminar. Sus padres le enseñan la mediocridad. Hijos que ven a sus padres que murmuran son piedra de tropiezo para sus hijos porque le enseñan a sus hijos a murmurar. Hijos que ven a sus padres que hablan mal de la autoridad son piedra de tropiezo para sus hijos porque ellos van a empezar a hablar mal de la autoridad. Hijos que ven a sus padres que critican la ofrenda, que critican los diezmos y no lo practican, son piedra de tropiezo para sus hijos, porque ellos no van a practicar esos principios y van a hablar mal también de eso. Hijos que ven a sus padres que nunca alaban, que nunca adoran, son piedra de tropiezo para los pequeños, porque ellos van a aprender lo mismo, no van a ser adoradores y no van a alabar a Dios, porque eso es lo que sus padres le están enseñando. Ay, hermanos amados, qué peligroso es esto, qué peligroso es esto. Vamos cerrando, quedan 2 minutitos. Lucas 18, versículo 15. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Ay, hermanos amados, este también es muy bueno. ¿Saben lo que yo aprendí de mi pastor un día? Que mi pastor le dijo a los pastores, no piense por mí. Mi pastor estaba enseñando eso en un discipulado. ¿Por qué enseñó eso? Porque había unos hermanos que estaban diciendo, no, lo que pasa es que yo no le voy a preguntar a mi pastor porque él no tiene tiempo. No, yo no le voy a decir nada a mi pastor porque él está muy ocupado. No, yo no le voy a pedir un consejo a mi pastor porque él no puede. No le voy a pedir esto a mi pastor porque él no seguramente le voy a llevar más problemas. Entonces mi pastor dijo, hermanos, no piensen por mí. ¿Por qué? Porque un ataque para aquel que se quiera acercar
al Señor es generar el distanciamiento, el alejamiento. En otras palabras, cuando un nuevo convertido, un pequeño, un niño, se quería acercar a Jesús, entonces los discípulos más antiguos los mantenían lejos de Jesús. Entonces, ¿cuál es el peligro para un nuevo convertido? Es que las personas que están rodeando a la cabeza o rodeando al pastor, en vez de generar un vínculo de acercamiento con el nuevo convertido, le generan distanciamiento. Vea conmigo, hermano, véalo conmigo. No moleste al pastor, no le diga nada, él está ocupado, no le diga nada, no lo moleste, no le escribe, no le hable, véalo conmigo. Entonces, la ayuda empieza a generar un distanciamiento en el nuevo convertido con la cabeza, en vez de generar un acercamiento. Es un peligro para el nuevo convertido, porque a veces el nuevo convertido nunca puede hablar con su pastor. Si mire, hay ovejas que han llegado acá y dicen, yo nunca pude hablar con mi pastor, nunca le pude hablar, ni me conocía. Había tanto cacique metido entre medio que nunca pude ni siquiera presentarme. Ese fue un error de los mandos medios. Es que a veces en las iglesias, hermanos, tiene que haber una estructura de orden tan nutrida y tan de equipo, donde la ayuda tiene que ser un puente de acercamiento a la persona que viene recién llegando con la cabeza, para que las personas se conecten, para que las personas se unan, para que se fusionen. Pero si hay un punto medio, como los discípulos, reprendían a aquellos que llevaban a los niños, a los pequeños. Había gente que le llevaba a los pequeños a Jesús para que Jesús los mirara, los tocara, los conociera, les diera una bendición, les saludara. Pero ellos los tenían lejos, los reprendían, los alejaban. Verso 15 dice, traían los niños para que les tocase, los cuales vinieron los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejen que los pequeños se acerquen, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará a él. Y yo considero muy lindo, hermanos amados, la gracia que tenía Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía una gracia para con los niños. Él era agradable con los niños. Los niños querían saludarle, querían estar con él, querían abrazarlo. Qué terrible es cuando los niños ni siquiera se quieren acercar a la cabeza o al pastor o la pastora y siempre andan con susto alejados. Pero hermanos, ¿qué le están enseñando en la casa? Entonces, ahora grafiquémoslo, hermanos, en el nuevo convertido. El nuevo convertido llega a una iglesia y dice, ¿y quién es el pastor? ¿Quién es la pastora? No, pero cuénteme, hermano, yo le puedo ayudar. Está bien, las autoridades, los ancianos, los diáconos, los líderes, está bien que se acerquen para poder brindar una ayuda, pero nunca los mantengan alejados ni distantes. Nunca los mantengan lejos. Porque recuerde, hermanos amados, que la ovejita tiene que tener contacto con su pastor. Porque el pastor es quien vela por el alma de esa oveja. Entonces la oveja tiene que estar conectada con su pastor y el pastor tiene que estar conectada con esa oveja. Por eso que es muy importante que los mandos medios no sean, hermanos amados, gente que genere impedimento al acercamiento, sino que sean puntos de unión y de acercamiento. Las ayudas son para acercar, no para separar. Las ayudas son para acercar, no para separar. Es muy importante ese principio, hermanos amados, con relación al alejamiento. La ausencia de doctrina, también, hermanos amados, es peligroso. Dice la Biblia, 1 de Pedro 2, del 1 al 2, en la NBI. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Sabe cuál es un peligro del nuevo convertido? La ausencia de doctrina, de leche. ¿Por qué? Porque cuando un recién convertido no anhela la leche, no adulterada, no contaminada, no la anhela, es porque no la ha experimentado, es porque no la ha palpado. Le voy a decir algo, un bebé que nace recién y que nunca ha probado la leche, ¿cómo va a tener un apetito por la leche si nunca la ha probado? Pero cuando la prueba, como recién nacido, gime y llora por ella. Gime y llora por ella, porque ya la experimentó. En otras palabras, un recién convertido que experimenta la leche pura, es decir, la leche no adulterada, va a gemir por ella, va a anhelarla, va a querer, dame más leche, dame más doctrina, dame más palabras, dame buena enseñanza, dámela porque quiero crecer. Pero un ataque para un nuevo convertido es adulterarle la leche, profanarle la leche,
tergiversar en la doctrina. Somos salvos por fe, pero sin doctrina se puede extraviar una persona. Sin doctrina te extravías y eres salvo por fe. Entonces, muy importante entender que debemos, hermanos amados, anhelar la doctrina. Y un ataque a un recién convertido es la ausencia de doctrina. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. Esto habla, hermanos amados, que cuando alguien está en la etapa primaria, que están recibiendo leche, le están entregando la doctrina que le va a ir haciendo crecer para la salvación, para que luego vaya a abrazar el alimento sólido. Por eso es que es muy importante entender que alguien que no ha recibido sana doctrina no puede comer el alimento sólido. No entiende lo que es los misterios, la revelación, porque todavía está batallando con la revelación de Jesús, el camino. No se le puede dar la revelación de Jesús, el verbo, ni la revelación de Jesús, la vida, porque solamente le hablaron la revelación de Jesús, el camino. Entonces solamente piensa que Jesús lo salvó, pero no avanza, no sale de los rudimentos, porque no le han dado enseñanza de leche que lo vaya robusteciendo para ir al alimento sólido. Bendito sea el Señor. Ay, hermanos amados, tanto que aprender y tan poco tiempo que compartir. Compartí esta palabra, 1 hora con 4 minutos. Ay, hermanos amados, y espero que esta palabra haya sido de nutrición y de edificación para tu vida. Te recuerdo que sigas esculpiendo en la palabra del Señor constantemente, que sigas abrazando esa enseñanza en tu vida, sigue abrazando la enseñanza en tu corazón y que cuidemos de aquellos que están llegando al camino del Señor y que están aprendiendo recién. Los niñitos, los pequeños, los nuevos convertidos, los neonatos, los que recién se están sumando a las filas. Demos un buen ejemplo. Enseñémosles correctamente, no le quitemos valor a la palabra, enseñémosles todos los principios como deben de ser, enseñémosles la buena palabra, cuidemos su corazón, no seamos piedra de tropiezo para ellos, porque ellos tienen que afirmarse en el corazón del Señor, afirmarse en el camino del Señor, así que trabajemos en eso. Padre, bendigo esta palabra en el corazón de tu pueblo, sea sellada, sea guardada y sea esculpida sin que falte nada en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén.